saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos con la tercera parte de este listado de 3 deberes cristianos que se nos presentan en Hebreos capítulo 13. Y en el orden respectivo que hemos presentado, hoy corresponde el deber congregacional. El deber congregacional. Y le pido que leamos algunos versículos a partir del versículo 7 hasta el versículo 9, y después probablemente vamos a considerar otros versículos que están en esta secuencia. Tan importante como nuestros deberes personales, potenciar nuestra relación con Dios en base también a nuestro comportamiento y disposición al prójimo, tan importante como eso es fortalecer nuestro núcleo familiar en base al buen cumplimiento de los deberes maritales y deberes familiares. Tan importante como todo esto es también cumplir con nuestros deberes congregacionales. ¿Encontró el pasaje? Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9. Muy bien. Leamos entonces la palabra de nuestro Dios y dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. En estos versículos, el escritor de Hebreos nos presenta una realidad gráfica que como creyentes debemos asumir. Para mí este es el versículo clave. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como fue la gran responsabilidad apostólica posicionar el gran nombre de Jesucristo como nombre preeminente, nombre supereminente y nombre por excelencia, único nombre en el cual hay salvación, así también el autor a los Hebreos, para potenciar el sentido de la responsabilidad congregacional, le recuerda a los hermanos con los que está interactuando la importancia de recordar que la piedra angular de la fe, el sustento y el fundamento de toda la fe cristiana, es Jesucristo mismo. Él es inmutable, Él es invariable, Él está en la escena en todo tiempo. Y espectacularmente hoy por hoy, y desde que la iglesia fue inaugurada en aquel para nosotros distante aposento alto en el corazón de Jerusalén, en ese día de Pentecostés, lo ha hecho y seguirá haciéndolo hasta que la historia de la iglesia acabe acá en la tierra, a través del poder y la presencia del Espíritu Santo. Y le refresca la memoria de la importancia de considerar el resultado de la conducta e imitar la fe de aquellos que han ido por delante, en este caso se les denomina pastores, como personas, no solo que están en eminencia como líderes, no, sino como guías del rebaño, sabiendo que, como dice Pedro, que el príncipe de los pastores y obispo de nuestras almas es Jesucristo mismo. Trayendo la memoria y refrescando la memoria la importancia de observar la conducta e imitar la fe de los guías espirituales,
posiciona a Jesucristo el Señor como el fundamento y el pilar inamovible de nuestra fe, en base a su propia persona y obra, y después en el versículo 9 le reitera a quienes han de recibir esta carta que no se dejen llevar por diversas doctrinas, y las nombra como doctrinas diversas y doctrinas extrañas. Muy similar a cuando el apóstol Pablo habla de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Todas aquellas que son cosas fabulosas o artificiosas, todas aquellas cosas nacidas solamente del corazón del hombre, que tiende muchas veces a reemplazar o suplir la palabra de Dios. Les dice, cuidado con eso. No se dejen llevar por estas conductas y estas enseñanzas. No se olviden, no se olviden que Jesucristo siempre ha sido el mismo. No crean en un Jesús diferente. No crean en una enseñanza como que fuera de Cristo que sea diferente. No se dejen arrastrar por aquellas cosas. Porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Qué es afirmar el corazón? Es tener convicciones sólidas, inamovibles. Al saberse hijos de Dios por el testimonio del Espíritu, como dice Romanos 8:12 en adelante, principalmente a través del 14, que nos dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo dará testimonio que somos hijos de Dios. También nos dice este escritor que debemos permanecer en la doctrina, sabiendo que hemos recibido sana doctrina, sana enseñanza, buenas palabras de vida eterna. Debemos anclarnos en esas convicciones, permanecer en ellas, crecer en ellas, abundar en ellas, para que se cumpla la premisa y fundamento de Cristo hacia nuestras vidas, de acuerdo al contexto de San Juan 15, para que seamos realmente elegidos por Él, para que llevemos fruto abundante y fruto permanente como hijos de Dios y miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. No podemos suplir la buena palabra de Dios, la buena enseñanza de Dios, viendo el testimonio de otros que han ido por delante, sabiendo que Jesucristo es el eje, centro y motor de todo esto, que Él no muta y no cambia y tiene toda deidad en sí mismo. No podemos cambiar la gracia por las viandas. En otras palabras está diciendo, no se equivoquen, no es mayor en este caso la ley a la gracia. Las viandas aquí equivale a toda obra hecha bajo la ley, pero sin la gracia, sin la bendición de la salvación gratuita, que es otorgada a través de la obra de Cristo y sustentada en la manifestación del Espíritu Santo hacia la vida del que ha sido salvado. Y da a entender que estas viandas, todo lo que fue hecho bajo la ley, nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Tienen apariencia de piedad, pero no cumplen las expectativas. O tienen reputación de ser algo, pero en realidad, pues solamente un tiempo transitorio no comparable con la gracia que se ha establecido de parte de nuestro Dios. Después pone todo un ejemplo, a partir del versículo 10 hasta el versículo 13 incluso, de cómo era el trabajo sacerdotal también de los sacrificios. Se extiende incluso hasta el versículo 15 y 16, dándole la aplicación espiritual para el contexto de iglesia. Y me quiero centrar para cerrar desde el versículo 17 al 19 ahora. Dice, complementado a lo que dice en el 7, allá dice, acordado de vuestros pastores, ahora el 17 dice algo tremendo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, no es lo mismo sujetarse que obedecer. Obedecer es el primer paso para sujetarse. Muchas veces decimos, yo no me sujeto al hombre ni le obedezco al hombre. El problema es que si usted no se está sujetando y no está obedeciendo
realmente a lo que Dios ha estipulado en el orden, sabiendo que el que le lidera o el que le guía, según como usted lo quiera enfocar, si es un hombre de Dios, temeroso de Dios y de su palabra, usted va a estar resistiendo a Dios mismo y a su palabra. Ese es el gran problema que pocos entienden. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, y da la razón. Allá cuando dice que hay que acordarse de los pastores, también explica por qué. Porque tienen que observarse la conducta e imitar la fe de los líderes espirituales o guías espirituales. Prefiero esa palabra, guías espirituales. Y ahora en el 17 agrega a este factor de acordarse, tenerlos en la memoria, les refresca la memoria como deber congregacional, que tiene que haber un nivel de obediencia y sometimiento a las autoridades puestas por Dios. Es muy similar a lo que dice Romanos 13, escrito por el apóstol Pablo, que hay que someterse a las autoridades superiores establecidas por Dios para no acarrear hacia sí mismo condenación. Presenta el ejemplo de la autoridad civil para trasladarla al contexto y al ámbito de la parte eclesial, la parte de la iglesia. Y aquí nos dice que hay que obedecer, sujetarse a estos pastores, a estos buenos pastores, y da la explicación. Porque ellos velan por vuestras almas, son supervisores. Cada pastor es un supervisor, es un guía. Es uno que te va a ayudar a tu formación y crecimiento. Donde el pastor, aun siendo una oveja, es una oveja que está llamada a liderar, a ir también en actitud de siervo, de mayordomo. No un liderazgo piramidal, sino un liderazgo a la inversa, donde se actúa como menor, aún siendo mayor, para el beneficio de las almas. Esa es la forma en que se vela por las almas, como quienes han de dar cuenta. Por eso Pedro, también en su primera carta, en el contexto del capítulo 4, y refuerza la idea de una manera tremenda en lo que es el capítulo 5. Nos enseña a que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. En el versículo 3 del capítulo 5 nos enseña a apacentar la grey de Dios. Dice, no teniendo señorío, no creyéndose señores, porque hay un solo Señor, sino como buenos mayordomos, con temor y temblor, haciendo las cosas con ánimo pronto y buena disposición. Y así como el pastor en su deber congregacional va a tener buena disposición primero para con Dios, para trabajar con el rebaño tiene que tener buena disposición para acordarse de sus pastores, observar su ejemplo, imitar la fe, no olvidarse que Jesucristo es el centro de la vida cristiana y el fundamento, no dejarse arrastrar por falsas enseñanzas, permanecer en las convicciones, en base también a una obediencia y una sujeción a las autoridades superiores establecidas por Dios dentro de la iglesia. Porque estos pastores van a velar por tu alma y también saben, me incluyo, sabemos que si no hacemos las cosas bien vamos a tener una estrecha cuenta. Y lo tenemos que hacer con alegría y no con queja, porque esto no es provechoso. También da un consejo de cierre final. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Mucho de esto da la apariencia que fuera escrito del apóstol Pablo, también en los momentos de aflicción y prisión, pero no se puede afirmar tácitamente. Sin embargo, podemos considerar que estos tremendos consejos congregacionales aplicaron en el tiempo apostólico, aplicaron en el tiempo del inicio de la iglesia y han aplicado como fundamentos y principios espirituales a todas las épocas de iglesia, incluyendo principalmente la nuestra. Conclusión, consejo, consigna para el día de hoy. Conclusión. Los grandes deberes cristianos o congregacionales han sido expuestos, va a estar en usted y en mí acatarlos. Consejo, no menospreciemos la enseñanza bíblica, porque esta enseñanza es la que hace fortalecer nuestra fe y tener una mejor relación de amistad e intimidad con el Señor a través del Espíritu Santo. Consigna y lema para el día de hoy.
obedeciendo, sujetándome y viviendo conforme a la enseñanza bíblica, mi vida espiritual crece y se sustenta en Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví, cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.